Buenas tardes, mi nombre es Luis Guillermo Gallegos Palafox y presento el siguiente trabajo para el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa dentro del Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. La asignatura es Bases Fisiológicas y Genéticas impartidas por el Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa. El tema de esta exposición es Caracterización de perfil fisiológico y respuesta cardiovascular al entrenamiento en mujeres durante la etapa menopáusica. Mi lugar de origen es Carichik, Chihuahua, y la fecha de presentación es 28 de junio del 2026. Muy bien. Para comenzar, es importante entender que la menopausia no solo representa un cambio hormonal, sino también una etapa en la que puede modificarse la composición corporal y la función cardiovascular. Estos cambios pueden influir en la salud, en el rendimiento físico y en la forma en que una mujer responde al ejercicio. Por eso, estudiar la respuesta fisiológica durante la etapa ayuda a tomar mejores decisiones en entrenamiento y en salud. El problema principal es que el índice de masa corporal, conocido como IMC, se sigue utilizando ampliamente para valorar el estudio nutricional. Sin embargo, el índice de masa corporal tiene una limitación importante. No distingue entre masa muscular y grasa corporal. Esto significa que dos personas pueden tener un índice de masa corporal parecido, pero con posiciones corporales muy diferentes. Por eso, el estudio analiza si el porcentaje de grasa corporal puede ofrecer una valoración más precisa en mujeres menopáusicas físicamente activas. Bueno, ¿por qué estudiar la menopausia? Durante la menopausia disminuye la producción de estrógenos y esto puede favorecer cambios a la distribución de grasa corporal. También puede aumentar el riesgo cardiometabólico y modificar la respuesta del organismo al ejercicio. En este sentido, la actividad física y la nutrición pueden ayudar a reducir parte de estos efectos. Por eso es importante utilizar herramientas más precisas para evaluar la composición corporal. Bueno, ¿cuáles son los beneficios del ejercicio físico? El ejercicio físico tiene un papel muy importante durante la menopausia. Puede mejorar la salud cardiovascular, favorecer el perfil cardiometabólico, ayudar al control de peso y contribuir al mantenimiento de la fuerza muscular. Además, una práctica física adecuada puede mejorar la composición corporal. Esto es importante porque en esta etapa no basta con observar solamente el peso corporal. También importa cómo está compuesto ese peso. Muy bien. Problema de investigación. El estudio parte de una necesidad clara. Existen pocos trabajos enfocados específicamente en mujeres menopáusicas, físicamente activas. Todavía no se conoce con tal precisión cómo se relaciona la composición corporal, el entrenamiento y la respuesta cardiovascular en esta población. Por eso, el artículo busca caracterizar mejor su perfil fisiológico. Bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo del estudio fue caracterizar el perfil fisiológico y la respuesta cardiovascular al entrenamiento en mujeres durante la etapa menopáusica. Para ello, se tomó en cuenta la composición corporal, el entrenamiento realizado y la respuesta fisiológica al ejercicio. Es decir, el estudio no se quedó únicamente en el peso o el índice de masa corporal, sino que buscó relacionar diferentes variables para entender mejor la condición de estas mujeres. El diseño metodológico, el diseño fue observacional transversal. Esto significa que se evaluó a las participantes en un momento determinado, sin intervenir directamente en su entrenamiento. Las mujeres ya eran físicamente activas y se respetaron sus rutinas habituales. Se evaluó la composición corporal,
la respuesta cardiovascular durante el entrenamiento y el gasto energético mediante dispositivos inteligentes. La muestra estuvo integrada por 100 mujeres menopáusicas físicamente activas. Todas provenían de centros deportivos urbanos. La selección fue mediante muestreo no probabilístico por conveniencia, lo cual significa que se trabajó con participantes disponibles que cumplían con los criterios del estudio. La condición de menopausia fue determinada por autodeclaración. Criterios de inclusión y exclusión. Para participar en el estudio, las mujeres deberían estar en etapa menopáusica, realizar actividad física regular y contar con una información completa para el análisis. Se excluyeron mujeres con enfermedades metabólicas, cardiovasculares o musculoesqueléticas que pudieran interferir con los resultados. Esto ayuda a que los datos sean más claros, aunque también limita la posibilidad de generalizar los resultados a toda la población. Bueno, ¿cuál fue el procedimiento? La recolección de datos se realizó entre julio y septiembre de 2025. Un punto importante es que se respetaron las rutinas habituales de entrenamiento, por lo que el estudio se desarrolló en condiciones reales. Se analizaron variables con frecuencia cardíaca, gasto energético, IMC y porcentaje de grasa corporal. Además, las mediciones siguieron principios éticos de la Declaración de Helsinki. ¿Qué instrumentos se utilizaron? Bueno, para las mediciones se utilizaron instrumentos específicos. La báscula digital seca de 874 y el estadímetro seco de 213 permitieron obtener datos antropométricos. El analizador InBody 770 se utilizó para estimar la composición corporal mediante bioimpedancia eléctrica segmental multifrecuencia. También se emplearon relojes inteligentes con sensores de fotoplesmografía y acelerometría para registrar variables fisiológicas y de actividad física. Bueno, ¿cuáles fueron las variables evaluadas? Las variables principales se organizaron en dos grupos. Primero, la composición corporal, donde se evaluó el índice de masa corporal y el porcentaje de grasa corporal. Segundo, la respuesta fisiológica, donde se analizaron la frecuencia cardíaca en reposo, la frecuencia cardíaca media, la frecuencia cardíaca máxima y el gasto energético por sesión. Esto permitió comparar no solo el estado corporal, sino también la respuesta al entrenamiento. El estudio estableció dos perfiles. El primero fue el perfil de adiposidad no elevada, donde se ubicaron mujeres con un IMC en rango normal y porcentaje de grasa corporal entre el 25 y el 31%. El segundo fue el perfil de adiposidad elevada, definido por un porcentaje de grasa corporal igual o mayor al 32%. Esta clasificación fue importante porque permitió observar diferencias entre el IMC que por sí solo no mostraba con claridad. Como los datos no presentaron distribución normal, se utilizaron pruebas no paramétricas. Entre ellas, se aplicaron la prueba U de Mann-Whitney, Kruskal, Wallis, Chi cuadrado de Pearson y correlación de Spearman. También se estimó el tamaño del efecto para valorar la magnitud de las diferencias. Esto le da mayor solidez al análisis porque no solo se observan diferencias, sino también qué tan relevantes pueden ser. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados generales? En total se analizaron 100 mujeres menopáusicas físicamente activas. El IMC promedio fue de 23.33 más menos 5.0 kilogramos sobre metros cuadrados, lo cual en promedio se ubica dentro de un rango normal. Sin embargo, el estudio encontró diferencias importantes entre el IMC y el porcentaje de grasa corporal.
Esto muestra que la composición corporal puede ser más útil para identificar diferencias fisiológicas que el IMC por sí solo. El índice de masa corporal. En cuanto al índice de masa corporal, la distribución fue la siguiente. 20% bajo peso, 38% normopeso, 34% sobrepeso y el 8% en obesidad. A simple vista, estos datos podrían hacer pensar que la mayoría de los participantes se encontraban en rangos relativamente aceptables, pero el estudio mostró que el índice de masa corporal no siempre refleja la cantidad real de grasa corporal. Por eso, basarse únicamente en este indicador puede llevar a interpretaciones incompletas. Porcentaje de grasa corporal. Al revisar el porcentaje de grasa corporal, se observaron diferencias más claras. El grupo con adiposidad no elevada presentó un promedio de 26.4 más menos 4.1%. En cambio, el grupo con adiposidad elevada presentó 33.12 más menos 1.8%. Además, el 100% del grupo de adiposidad elevada fue clasificado como obesidad por porcentaje de grasa. Esto refuerza que la grasa corporal puede revelar información que el IMC no detecta adecuadamente. Las características del entrenamiento. Las participantes con menor adiposidad presentaron mayor frecuencia semanal de entrenamiento, mayor experiencia deportiva y mayor volumen de entrenamiento. Sin embargo, no se encontraron diferencias importantes entre las modalidades del ejercicio practicadas. Esto quiere decir que el tipo de ejercicio no pareció ser el factor principal, sino más bien la frecuencia, la experiencia y el volumen de entrenamiento. El gasto energético. En el gasto energético también se observaron diferencias. El grupo con adiposidad no elevada tuvo un gasto promedio de 847 más menos 227 kilocalorías por sesión. El grupo con adiposidad elevada tuvo un gasto promedio de 745 más menos 165 kilocalorías. Esto indicó que las mujeres con menor adiposidad mostraron un gasto energético significativamente mayor. Aún así, hay que aclarar que estos datos provienen de dispositivos inteligentes, por lo que deben entenderse como estimaciones comparativas y no como medidas fisiológicas absolutas. Respuesta cardiovascular. En la respuesta cardiovascular no se encontraron diferencias significativas en la frecuencia cardíaca de reposo. Tampoco hubo diferencias importantes en la frecuencia cardíaca promedio, ni en la frecuencia cardíaca máxima. Esto sugiere que la diferencia principal entre los grupos no estuvo en la frecuencia cardíaca, sino en el gasto energético. Por eso, el estudio destaca más la relación entre adiposidad, actividad física y gasto energético. El análisis encontró asociaciones significativas entre porcentaje de grasa corporal, gasto energético, nivel de actividad física y frecuencia semanal de entrenamiento. En general, las mujeres con menor porcentaje de grasa presentaron mayor gasto energético y mayor actividad física. Esto no significa que una variable cause directamente a la otra, pero sí muestra una relación importante entre composición corporal y comportamiento durante el entrenamiento. La interpretación principal es que la composición corporal ofrece información más precisa que el IMC. El porcentaje de grasa corporal permite diferenciar mejor el estado físico de las participantes. Además, dos personas con el mismo IMC pueden tener composiciones corporales muy distintas. Por eso, en poblaciones activas, especialmente durante la menopausia, evaluar solo el IMC puede ser insuficiente. La composición corporal tiene importancia clínica porque permite evaluar con mayor precisión el estado nutricional. También ayuda a identificar exceso de grasa corporal, monitorear cambios producidos por el
por el entrenamiento y diseñar programas de ejercicio más individualizados. Esto es especialmente relevante para entrenadores, nutriólogos y profesionales de la actividad física. La bioimpedancia eléctrica multifrecuencia permitió medir el porcentaje de grasa corporal, estimar masa muscular y analizar la composición corporal de manera rápida y no invasiva. En este estudio representó una herramienta útil para evaluar a mujeres menopáusicas físicamente activas. Sin embargo, también debe entenderse como una estimación, por lo que sus resultados deben interpretarse dentro del contexto general de la evaluación. Bueno, las aplicaciones. Los resultados pueden aplicarse en el diseño de programas de ejercicio más individualizados. También pueden servir para mejorar el segmento del entrenamiento, evaluar cambios en la composición corporal y complementar la valoración nutricional. En la práctica, esto significa que un entrenador o nutriólogo no deberían tomar decisiones solo con el peso o el IMC. La idea es integrar varias mediciones para tener una visión más completa. El estudio también presenta limitaciones. La muestra fue relativamente pequeña y solo participaron mujeres menopáusicas físicamente activas. Además, el diseño fue transversal, por lo que no permite establecer relaciones de causa y efecto. También se utilizaron dispositivos comerciales para estimar gasto energético y frecuencia cardíaca, por lo que los resultados deben interpretarse con cautela. La conclusión principal es que el porcentaje de grasa corporal fue un mejor indicador que el IMC para describir diferencias en el perfil funcional y fisiológico. La composición corporal mostró una relación más estrecha con el nivel de actividad física. Además, la bioimpedancia permitió detectar diferencias que el IMC no identificó. Esto confirma que el análisis de composición corporal ofrece información más completa. Implicaciones. Para entrenadores y nutriólogos, este estudio deja una enseñanza práctica. No se debe basar la evaluación únicamente en el IMC. Es mejor complementar la valoración con mediciones de composición corporal. También se deben individualizar las recomendaciones de entrenamiento y nutrición, tomando en cuenta el contexto, el nivel de actividad y las características de cada persona. Como reflexión personal, desde mi punto de vista, este estudio demuestra que el IMC por sí solo puede ser insuficiente para valorar el estado físico de una persona. Esto es especialmente importante en personas físicas activas, donde la masa muscular y la grasa corporal pueden modificar la interpretación del peso. La evaluación de la composición corporal proporciona información más útil para diseñar programas de entrenamiento y nutrición personalizados. Como reflexión final, para cerrar, considero que la composición corporal representa una herramienta fundamental para comprender mejor el estado de salud y la condición física de las mujeres menopáusicas. El uso conjunto del porcentaje de grasa corporal y otras mediciones antropométricas permiten realizar evaluaciones más precisas. Esto favorece una mejor toma de decisiones en nutrición y entrenamiento. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias.